Buenos días a todos, bienvenidos al canal. Hoy iba a decir, lo vamos a poner firmes todos, pero me entra la risa porque entra en acción otra vez Krishnamurti con ese nuevo podcast que estoy haciendo que se titula Krishnamurti respondiendo preguntas y respuestas. Y claro, la pregunta de hoy que la hacen a Krishnamurti tiene que ver con la disciplina. Así que vamos a salir preparados, dispuestos para alguna sorpresa que otra. Pregunta: ¿todas las religiones han insistido en alguna clase de autodisciplina para moderar, controlar los instintos del hombre? Los santos y los místicos han afirmado haber alcanzado la divinidad por medio de la autodisciplina. Las cuevas, el monacato, lo que queráis. Ahora bien, usted parece dar a entender que tales disciplinas son un obstáculo para la realización de Dios. Estoy perplejo. ¿Quién está en lo cierto en este asunto? En este asunto, responde Krishnamurti, ciertamente no se trata de saber quién está en lo cierto. Lo importante es descubrir por nosotros mismos la verdad al respecto, no de acuerdo con lo que diga tal o cual santo o una persona procedente de la India o de otro lugar. Cuanto más exótico, mejor. Esto es súper común en Krishnamurti porque él no te dice que está bien o mal, sino te dice que te lo preguntes. Y hay momentos en los que da respuestas. Vosotros estáis atrapados entre estas dos cosas. Alguien dice disciplina, otro dice no disciplina. Ocurre en general que elegís lo más cómodo, lo más satisfactorio. Os gusta la persona, su aspecto, su personal idiosincrasia, favoritismo y todo lo demás. Descartando, pues, todo eso, examinemos esta cuestión directamente y descubramos la verdad a su respecto por nosotros mismos. Porque esta cuestión implica muchas cosas y tenemos que enfocarla con mucha cautela y a modo de ensayo. Casi todos deseamos que alguien con autoridad nos diga lo que debemos hacer. La autoridad se la damos nosotros, sobre todo cuando estamos en la búsqueda personal. Por afinidad, belleza y beatitud, inducción, lo que queráis. Buscamos directivas, espiritual y no espiritual, en los cursos esos de motivación personal que están ahí saltando y chillando, lo mismo. Buscamos directivas para nuestra conducta porque nuestro instinto es estar a salvo, no sufrir más. Se dice que alguien ha realizado la felicidad, la suprema dicha o lo que sea, y esperamos que él nos diga qué hay que hacer para llegar a ese estado. Eso es lo que queremos. Deseamos esa misma felicidad, esa misma quietud interior, ese júbilo, y en este enloquecido mundo de confusión queremos que alguien nos diga lo que y cómo hemos de hacerlo. Ese es en realidad el instinto fundamental de casi todos nosotros. Y conforme a ese instinto establecemos nuestra norma de acción. Se alcanza a Dios, es algo supremo, innominable y que no puede medirse con palabras. Se alcanza eso por medio de la disciplina, siguiendo determinada norma de acción, de meditación, de ascesis, de oración, con algún curso. Deseamos llegar a una meta determinada, a un fin establecido, y creemos que con la práctica, mediante la disciplina, reprimiendo o dando rienda suelta, sublimando o sustituyendo, seremos capaces de encontrar lo que buscamos. ¿Qué hay implícito en la disciplina? ¿Por qué nos disciplinamos si es que lo hacemos? ¿Pueden ir juntas la disciplina y la inteligencia? Porque casi todos sienten que debemos, mediante alguna clase de disciplina, subyugar o dominar al bruto, a eso repugnante que hay en nosotros. Y ese bruto, esa faz repugnante, puede dominarse mediante la disciplina. ¿Qué entendemos por disciplina? Una línea de acción que promete una recompensa. Una línea de acción que, si la seguimos, nos dará lo que deseamos. Eso es la disciplina, ya sea positivo o negativo. Una norma de conducta que, si se la pone en práctica de un modo diligente, asiduo y lleno de ardor, y haciendo caso, obediencia, me dará al final lo que deseo. Perdón. Puede que sea doloroso, pero estoy dispuesto a pasar por ello para conseguir lo que quiero. Es decir, al yo, que es agresivo, egoísta, hipócrita, impaciente, miedoso, todo lo que ya sabéis, a ese yo, que es la causa de lo bruto en nosotros, lo queremos transformar, subyugar, destruir. ¿Y esto cómo se va a hacer? ¿Ha de hacerse por medio de la disciplina o de una comprensión inteligente del pasado del yo, de lo que es el yo,
de cómo surge la existencia y todo lo demás. Es decir, destruiremos al bruto en el hombre por medio de la coacción o por medio de la inteligencia. ¿Y es la inteligencia cuestión de disciplina? Olvidemos por ahora lo que han dicho los santos y todo el resto de la gente y ahondemos el asunto por nosotros mismos, como si por primera vez considerásemos este problema. Y entonces al final quizá podamos obtener algo creador, no meras citas de lo que otras personas han dicho, todo lo cual es tan vano e inútil. Primero decimos que en nosotros hay conflicto, lo negro contra lo blanco, la codicia contra la no codicia y todo lo demás. Yo soy codicioso, lo cual trae dolor, y para librarme de esa codicia debo disciplinarme, esto es, debo resistir cualquier forma de conflicto que me cause dolor, conflicto que en este caso llamo codicia. Luego digo que ello es antisocial, inmoral, que no es santo y lo demás, las diversas razones de índole social y religiosa que damos para resistirle. ¿Nuestra codicia se destruye o se elimina por la coacción? Examinemos, en primer lugar, el proceso que implica la represión, la compulsión, el eliminar la codicia, el resistirle. ¿Qué ocurre cuando hacéis eso? Cuando ofrecéis resistencia a la codicia, ¿qué es eso que resiste a la codicia? Esa es la primera cuestión. ¿Por qué ofrecéis resistencia a la codicia? ¿Y cuál es el ente que dice yo debo estar libre de codicia? El ente que dice yo debo estar libre es también codicia, ¿no es así? Porque hasta aquí la codicia le ha traído ventaja, pero ahora ella resulta penosa y por lo tanto dice debo librarme de ella, de la codicia. El motivo para librarse de ella continúa siendo un proceso de codicia, porque él quiere ser algo que no es. La no codicia es ahora provechosa y por ello busco la no codicia, pero el móvil, la intención, sigue siendo el ser algo, el ser no codicioso, lo cual continúa siendo codicia, indudablemente. Y ello es asimismo una forma negativa de la acentuación del yo. Encontramos, pues, que por diversas razones que son obvias, el ser codicioso causa dolor. Mientras disfrutamos de ello, mientras vale la pena ser codicioso, no hay problema. La sociedad nos estimula de diferentes maneras a ser codiciosos. También nos estimula de diverso modo las religiones. Mientras resulta provechoso, mientras no causa dolor, proseguimos con ello. Pero no bien se vuelve penoso, deseamos resistirlo. Esa resistencia es lo que llamamos disciplina contra la codicia. ¿Pero acaso nos libramos de la codicia por la resistencia, por la sublimación, por la represión? Cualquier acto por parte del yo con el deseo de librarse de la codicia sigue siendo codicia. Es evidente, por lo tanto, que ninguna reacción de mi parte respecto de la codicia es la solución. Antes que nada, se necesita una mente serena, una mente no perturbada, para comprender cualquier cosa, especialmente algo que uno no conoce, algo en lo que la mente no puede penetrar, eso que el interlocutor dice que es Dios. Para comprender cualquier cosa, cualquier problema intrincado de la vida de relación, cualquier problema, en realidad, la mente necesita cierta serena profundidad. Y a esa serena profundidad se llega por alguna forma de coacción. La mente superficial puede forzarse, hacerse serena, pero sin duda esa serenidad es la quietud de la decadencia, de la muerte, no es capaz de adaptabilidad, de flexibilidad, de sensibilidad. La resistencia, pues, no es el camino. Ahora bien, para ver eso se requiere inteligencia. Comprender que la mente se embota con la coacción es ya el principio de la inteligencia. Lo es el ver que la disciplina es mera conformidad a una norma de acción por obra del temor. Porque eso es lo que está implícito en el hecho de disciplinarnos a nosotros mismos. Tememos no conseguir lo que deseamos. ¿Y qué ocurre cuando disciplinamos la mente, cuando disciplináis vuestro ser? No hay duda, ¿verdad?, de que él se torna muy duro, inflexible, falto de agilidad, inadaptable. ¿No conocéis personas que se han disciplinado? Si es que tales personas existen, el resultado evidentemente es un proceso de decadencia. Hay un conflicto interior que uno echa a un lado, que uno oculta, pero siempre está ahí, candente. Vemos pues que la disciplina, que es resistencia, crea un hábito y el hábito evidentemente no puede ser productor de inteligencia. El hábito jamás lo es. La práctica jamás lo es. Repito, vemos pues que la disciplina, que es resistencia, crea un hábito y el hábito evidentemente no puede ser productor de inteligencia.
El hábito jamás lo es, la práctica jamás lo es. Podéis ser muy hábiles con los dedos practicando en el piano todo el día, haciendo algo con las manos, pero se requiere inteligencia para dirigir las manos. Y ahora estamos investigando esa inteligencia. Si veis a alguien que consideráis feliz o que creéis ha alcanzado y él hace ciertas cosas, vosotros, deseando esa felicidad, lo imitáis. Esa imitación se llama disciplina. Imitamos a fin de recibir lo que el otro tiene. Copiamos a fin de ser felices, como nos figuramos que él es. La felicidad se encuentra por medio de la disciplina y poniendo en práctica cierta regla, practicando cierta disciplina, una norma de conducta. ¿Sois libres alguna vez? Para descubrir, tiene sin duda que haber libertad. Si habéis de descubrir algo, debéis ser interiormente libres, lo cual es obvio. ¿Acaso sois libres dirigiendo vuestra mente de un modo determinado, cosa que llamáis disciplina? No lo sois, evidentemente. Sois una simple máquina de repetir. Resistís de acuerdo con cierta conclusión, con cierto modo de conducta. La libertad, pues, no puede llegar por medio de la disciplina. La libertad solo puede surgir con la inteligencia. Y esa inteligencia se despierta, o tenéis esa inteligencia, tan pronto veis que cualquier forma de coacción niega la libertad, interior o externa. De modo que el primer requisito no se trata de disciplina, es evidentemente la libertad. Y solo la virtud brinda esa libertad. La codicia es confusión, la ira es confusión. La aspereza es confusión. Cuando eso lo veis, es evidente que ya estáis libres de tales cosas. No es que vayáis a resistirles. Veis que solo siendo libres podéis descubrir que ninguna forma de coacción es libertad y que así no hay descubrimiento. Lo que la virtud hace es daros libertad. La persona que no es virtuosa está confundida. ¿Y cómo podéis descubrir cosa alguna en medio de la confusión? ¿Cómo lo podréis? La virtud no es, pues, el producto final de una disciplina. La virtud es libertad. Y la libertad no puede surgir mediante acción alguna que no sea virtuosa, que no sea verdadera en sí misma. Nuestra dificultad consiste en que la mayoría de nosotros hemos leído tanto, hemos seguido superficialmente tantas disciplinas, levantarnos todas las mañanas a cierta hora, sentarnos en cierta postura, tratando de dominar la mente de cierta manera. Ya lo sabéis, práctica, práctica y disciplina, porque se os ha dicho que si hacéis esas cosas durante un cierto número de años, al final tendréis a Dios. Puede que yo lo exprese con crudeza, pero esa es la base de nuestro pensar. Pero Dios, a buen seguro, no llega con tanta facilidad. Dios no es artículo negociable. Yo hago esto y tú me das aquello. La mayoría de nosotros está tan condicionada por influencias externas, por doctrinas religiosas, por creencias y por nuestra propia exigencia íntima de llegar a algo, de ganar algo, que es muy difícil para nosotros pensar de un modo nuevo sobre este problema, sin hacerlo en términos de disciplina. Primero, debemos ver muy claramente lo que implica la disciplina, cómo contrae la mente, cómo la limita, cómo la obliga a una acción determinada por obra de nuestro deseo, de las influencias y de todo lo demás. Y no es posible que una mente condicionada sea libre, por virtuoso que sea ese condicionamiento. Y ella, por lo tanto, no puede comprender la realidad. Y Dios, la realidad, o como os plazca llamadle, el nombre no importa, solo puede manifestarlo cuando hay libertad. Y no hay libertad donde hay coacción, positiva o negativa, por causa del temor. No hay libertad si buscáis un fin, porque ese fin os ata. Puede que estéis libres del pasado, pero el futuro os retiene. Y eso no es libertad. Y solo en la libertad puede uno descubrir algo. Una nueva idea, un sentimiento nuevo, una nueva percepción. Y toda forma de disciplina basada en la coacción niega esa libertad, ya sea política o religiosa. Y puesto que la disciplina, que es adaptación a una acción con un fin en vista, ata la mente. Esta nunca puede ser libre, solo puede funcionar dentro de ese surco, a semejanza de un disco de fonógrafo. Hay que tomar aire para asimilar a nuestro amigo Krishnamurti, verdaderamente. De suerte, ya entramos en la fase final, que por la práctica, por el hábito, por el cultivo de un ideal, la mente solo logra el objetivo que tiene en vista. No es libre, por lo tanto, no puede realizar aquello que es inconmensurable. La comprensión de este proceso total
de por qué os disciplináis constantemente de acuerdo con la opinión pública con ciertos santos. Eso de adaptarse a la opinión, ya sea la de un santo o la del vecino, pues lo mismo da. El darse cuenta de toda esa conformidad por medio de la práctica, de los modos sutiles de someteros, de negar, de afirmar, de reprimir, de sublimar, todo lo cual implica adaptación a un modelo, el darse cuenta de todo eso es ya el principio de la libertad, de la cual surge la virtud. La virtud, por cierto, no es el cultivo de una idea en particular. La no codicia, por ejemplo, si se la persigue como un fin, ya no es virtud. En otras palabras, ¿sois virtuosos si tenéis conciencia de no ser codiciosos? Y sin embargo, eso es lo que hacemos por medio de la disciplina. La disciplina, la conformidad, la práctica no hacen más que acentuar la autoconsciencia de ser algo. La mente practica la no codicia y por lo tanto no está libre de su propia conciencia de ser no codiciosa. Ella no es, pues, en realidad no codiciosa. Lo que ha hecho es ponerse un nuevo manto que denomina no codicia. Podemos ver el proceso total de todo esto, la motivación, el deseo de un resultado, la adaptación a un modelo, el deseo de seguridad, siguiendo una norma. Todo eso no es más que el movimiento de lo conocido a lo conocido, siempre dentro de los límites del proceso por el que la mente se aprisionará a sí misma. Volvemos a respirar. Inhalamos. Exhalamos. Y le decimos al día hasta mañana, o si os habéis levantado le decimos bienvenido día, y si ya lo veis a la cámara le decís buenas noches. Un abrazo grande a todos y os dejo con esta serie de Krishnamurti, preguntas y respuestas. Hasta mañana. Chao.